Se han hecho otras dos preguntas, la del señor Unzalu y, entiendo yo, una pregunta y Iparraguirre, Pello Iparraguirre. Contestaré a estas dos preguntas y luego no sé si el señor del Partido Popular, cuyo nombre no sé, señor Gómez, no hemos entendido, no he entendido si ha hecho una pregunta o no, pero en cualquier caso dejaré al compañero de Anchón Gómez que lo conteste o que haga la reflexión si es que no hay ningún inconveniente. Eso es. Al señor Mikel Unzalu, evidentemente ha dado una serie de claves y hemos tenido una conversación con él hace unos cuantos meses y coincidíamos en que uno de los nudos gordianos de todo este proceso y para entender cuál es nuestra situación es la transición. Efectivamente, la transición. Usted ha comentado que se primaron otros valores, pero ¿cómo se puede decir que se primaron los valores de la democracia cuando a su vez se dio amparo a la impunidad, se dio una ley de silencio sobre miles y miles de fusilados, desaparecidos, etcétera, etcétera? Una situación que usted sabe perfectamente, mejor quizás que yo, de su existencia. Entonces, como ahora. No se puede plantear que se primaron una serie de valores ocultando otros que son los básicos, los fundamentales. Esas que esta comisión la vertebra, que son los derechos humanos, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Pero ahí está el nudo gordiano. Y si hay que hacer una nueva lectura sobre la transición, la tienen que hacer ustedes, no nosotros. Nosotros ya lo tenemos hechos como familiares de víctimas. Y la lectura es que todavía, por ejemplo, no sabemos dónde está José Antonio Aranzábal, que es mi abuelo. Está desaparecido. Todavía nadie me ha contestado a esa pregunta, ni quiere nadie contestarme esa pregunta. Y la ley de memoria histórica no la contesta. Y tan es así que todos los movimientos memorialistas del Estado, por citarle dos, las más importantes, la Federación de Foros de la Memoria y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente es Emilio Silva, no es que en su momento describieron las debilidades y las insuficiencias y las deficiencias, sino que hoy la están denunciando como nula, como no suficiente para dar respuesta a todo esto que estamos planteando aquí. Por lo tanto, no se puede decir que la ley de memoria responde y supone un avance sobre lo realizado hasta el momento, evidentemente porque no se había hecho nada, pero es que no responde a las necesidades de los familiares de víctimas y evidentemente de la sociedad en su conjunto. Y no solamente es eso, sino que la Amnistía Internacional lo tiene denunciado como vulneradora de derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues son el marco en el que nosotros nos movemos, que es la legalidad internacional. Es decir, visto que el Estado español tiene ese tapón, ese impedimento que es la ley de amnistía, que todo lo impide, y tan es así que el propio juez Garzón ha sido depurado. Ustedes han defendido la figura del señor juez Garzón. Bueno, pues el señor Garzón ha sido depurado precisamente por querer hacer lo que ustedes están impidiendo ahora, o ir en dirección contraria o distinta a la que usted estaba planteando en estos momentos. Entonces hay unas contradicciones de la lectura de la transición y posterior que tengan que ustedes que aclarar, pero nosotros los tenemos diáfanamente claro. Y las Naciones Unidas también reinciden en este tema, que la ley de amnistía es nula de pleno derecho y que además la ley de memoria que se llama está de inicio viciada de muchas insuficiencias. Por lo tanto, esa loa que ha hecho de la ley de memoria, la llamada ley de memoria, no se corresponde en absoluto ni a la legalidad internacional. Las valoraciones hechas por los organismos internacionales, los movimientos memorialistas y la propia Amnistía Internacional lo denuncia y incluso llega a calificarlo como continuadora de la impunidad. Hace usted, y ha acabado haciendo una pregunta, que es el arco temporal. Efectivamente, nosotros sabemos que la rebelión militar empieza el 18 de julio de 1936
Y en esos son los hasta el 39, hasta que finaliza la rebelión con la paz implantada por los militares fascistas. Ahí se dan la mayor número de fusilados y desaparecidos. En el 39 se da la ley de amnistía, es que es muy sintomático. En el 39 el propio régimen se autoamnistía, da una ley de amnistía y perdona todos los excesos, entre comillas, cometidos por las fuerzas militares franquistas. Hasta el 77 se da una segunda ley de amnistía. En el 78 se da la Constitución española y socialmente incluso su partido considera que ahí podíamos empezar o comenzar a poner un límite temporal. Pero vamos a mirar otra vez a la legalidad internacional. La legalidad internacional, cuando habla de justicia transicional, dice expresamente, y esa es la documentación que les hemos aportado a ustedes en el CD, dice expresamente que los procesos de transición de situaciones de dictadura militar a situaciones de democracia deben de cumplir unas mínimas reglas que llaman garantías de no repetición. En la medida en que esas garantías de no repetición no se establecen, no se puede hablar de transiciones finiquitadas. Y eso lo hemos visto en los regímenes militares autoritarios de Portugal, Grecia, por decir los que en el tiempo coincidieron con los procesos transicionales o intentos de procesos transicionales en el Estado español, pero es que si vamos a otros ejemplos, como puede ser Argentina, Chile, Uruguay, etcétera, Uruguay está dando en estos momentos, el 10 de octubre, aprobaron otra nueva ley de anulación de la ley de amnistía, de autoamnistía que dieron los militares uruguayos. Hasta tanto no se den esas garantías de no repetición, no se puede hablar de transición o final de transición. Por lo tanto, la contestación no se la doy yo, se la da la misma legalidad internacional. Y para acabar, como argumento añadido a esto, es que en nuestra comparecencia en la ciudad de Sarajevo, en la Comisión de Trabajo de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, vinieron a corroborar esto. Nos volvieron a decir los 5 magistrados que componen la Comisión de Trabajo de Desapariciones Forzadas, nos dijeron que la ley de amnistía del 77 no es ley de amnistía, que es ley de punto final, que es a nivel cara a la legalidad internacional, es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, ya la contestación se la están dando también desde las Naciones Unidas. Y por fin, las relaciones que tenemos con Pello Iparraguirre ha comentado, nos ha preguntado qué relaciones hemos tenido con el Gobierno. Bueno, con el Gobierno hemos tenido esta legislatura 3 contactos. 2 reuniones hemos tenido con Inés Ibáñez de Maeztu a solas, la última este mes, no me acuerdo ya la fecha concretamente, y una de ellas, y una con Idoia Mendia, con la señora Idoia Mendia y con la señora o señorita Inés Ibáñez. La actitud, como no podía ser de otra manera, el trato ha sido bueno, ha sido afable, ha sido de comprensión, ha sido de mucha empatía verbal, oral. Pero cuando hemos puesto encima de la mesa propuestas concretas, ha sido una continua negación de articulación de medidas en esa dirección. Y las medidas que hemos propuesto no son medidas excepcionales que a nosotros se nos ha ocurrido porque somos así. No, hemos mirado otra vez al ejemplo internacional como marco de referencia fundamental nuestro. Y otro elemento de referencia lo hemos utilizado, pues el recorrido que han hecho los diversos gobiernos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de tratamiento de las víctimas del terrorismo. Entonces, a las responsables de este departamento les hemos planteado esos 2 marcos y, más concretamente, que se equiparen en derechos a nuestros familiares víctimas de la rebelión militar de 1936, del franquismo y del posfranquismo. Y eso se nos ha negado.
En la última reunión que tuvimos con Inés, eso se nos ha negado. Y se lo comentamos directamente. Estáis cayendo en un agravio comparativo grave. ¿Sois conscientes? Sí, pero el Gobierno no va a tomar ninguna medida en otra dirección. Y es así como hemos acudido al Ararteko y hemos denunciado las vulneraciones que, a nuestro entender, y a la luz de la legalidad internacional, se están cometiendo con nosotros como víctimas indirectas, entre comillas, o familiares de víctimas, y con las víctimas directas, en las que, vuelvo a repetir, el convenio con Aranzadi es un paso importante, es el elemento central que aduce la Comisión o la Directora de Derechos Humanos o el Departamento de Justicia para decir que se está haciendo algo, pero también les hemos explicado que el convenio con Aranzadi, cuando se firmó en la anterior legislatura, cuando el director de la Dirección de Derechos Humanos era Yomina Landa, ya fue insuficiente, pero se nos prometió que eso iba a ser el inicio que iba a desarrollarse en posteriores legislaturas. Pero claro, con el cambio del Gobierno y con el cambio de la composición parlamentaria, eso no se ha cumplido, como no puede ser, como ha quedado aquí en evidencia. Entonces, el convenio, en principio, es insuficiente, no responde a los mínimos para la investigación de la verdad, que es un poco el fin que tiene Aranzadi, y eso lo tenemos contrastado con el propio Aranzadi. Aranzadi reconoce que no son medios suficientes para investigar la verdad en los parámetros que estamos planteando, y que los parámetros son la legalidad internacional. Y para terminar esta vez sí, decir que también aducir por parte de la Dirección de Derechos Humanos como logro importante el que se hayan puesto una serie de listas en Internet, en la página web del Departamento de Justicia, las 8.000 y pico listas, decir dos cosas. Y esto también se lo pedimos, se lo solicitamos y ahora exigimos, que esas listas no tienen sentido hasta tanto cuanto no se convierten en censos, porque son listas que nos pueden permitir a nosotros tener unos folios escritos con nombres y apellidos para guardarlos en el cajón, pero hasta tanto no se conviertan en censos, esas personas que aparecen en esa lista, que son fusilados, desaparecidos y muertos en combate, perdieron su ciudadanía cuando fueron fusiladas o fueron forzadas a la desaparición, y no la han recuperado. No son ciudadanos de esta comunidad, porque no se les está reconociendo derechos. Porque si se les reconociese derechos, habría que haber una investigación. Y repito, señor Unzalu, José Antonio Aranzábal, mi abuelo, todavía sigue desaparecido y era militante de la UGT. Por último, si le... Sí, perdón.